Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia. Bienvenidos a su programa Dios y Audacia. Nos acompaña la hermana Juana Cabrera y quien les habla, la hermana Alba Montoya. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo has estado? Muy bien, hermana, extrañando pues venir a este programa Dios y Audacia con temas tan importantes como en este caso de una religiosa que ya sabrán su nombre en breves segundos. Bueno, se trata de Enriqueta Alfieri, italiana, que nació en 1891 y falleció en 1951, religiosa de las Hermanas de Caridad de Santa Juana Antida Touret. ¡Qué Cuéntanos bien! un poquito sobre ella. Bueno, esta religiosa, vamos a ver, acompáñenos en esta historia. Dice, nació el 23 de febrero de 1891 en Borgo Vercelli, Italia. Fue la primogénita de 4 hijos y la bautizaron con los nombres de María Ángela Dominga. Era una niña encantadora, sensible a las verdades de la fe que recibía en su hogar y en la parroquia. En su infancia frecuentó la escuela primaria. Ya de adolescente alternaba los trabajos domésticos con los del campo. Se especializó en el arte del bordado. A los 17 años sintió la llamada de Dios para seguirle. Sus padres no opusieron resistencia, pero le aconsejaron esperar un tiempo. Esto supuso una prueba para ella, pero le sirvió para acrisolar su amor a Dios y afianzar su vocación. Hay varias cosas aquí que me llaman la atención y que pues también nosotros podemos practicar. La parte de, pues como esa delicadeza, ¿no? Porque dice que se trabajaba bueno, realizaba trabajos del campo y además el arte del bordado. O sea, que son Sí, dos cosas muy, pues muy opuestas, ¿no? esmeradas. Bueno, opuestas, pero también de mucho cuidado, ambas. Claro, sí, Que sí. uno cree de pronto que los trabajos del campo, bueno, además de ser burdos, porque claro, hay que excavar y todo, Esfuerzo. pero también hay que estar pendiente de la semillita, del cuidado, de estar la perseverancia, porque si no, se seca todo, ¿no? Así es, el agua que es necesario, ponerle el abono suficiente, en Así fin, es. todo requiere detalle, como el bordado también, cuidado con el punto que uno dé mal, pues se malogró todo ese bordado. Y sin embargo, esta religiosa, Santa Juana, Antida Touret, qué detalle, qué delicadeza, qué cuidado, eso, esa, como tú dijiste, esa delicadeza de alma, Ujú. de esa especialidad que Dios la llamó para hacer trabajos bonitos. Y esto de que dice que es sensible a las verdades de la fe que recibía en su hogar y cuando ella dijo que quería ser religiosa, pues no se opusieron, solamente que le sugirieron esperar un poquito, que también a veces pues depende, bueno, lo que Dios va mostrando, porque eso le ayudó a afianzarse más, a acrisolar su amor a Dios y afianzarse en su vocación. Tú decías santa, bueno, no creo que todavía no es santa, porque fue beatificada por el Papa Benedicto XVI. No sé si ya habrá sido canonizada. Así es verdad. Así que recemos para que pidámosle alguna gracia, ¿no? Así es, Recemos para que prontito sea canonizada. canonizada. A fines de 1911 ingresó en el convento de las Hermanas de la Caridad. Al profesar tomó el nombre de Enriqueta. Como tenía cualidades docentes, estudió magisterio y después empezó a impartir clases. Este trabajo solo lo ejerció unos meses, pues al poco tiempo enfermó de una esponditis tuberculosa que le impidió hacer vida normal. Qué, bueno, qué lástima, ¿no? Pero bueno, Dios también quería eso y va a ser para su gloria, lo vamos a ver. Fue corto entonces, ¿no? Ha sido corta su vida porque, fíjese, ingresó como religiosa y al poco tiempo, después de terminar sus estudios, Enfermó. Ujú. enfermó. Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué más? La enfermedad avanzó rápidamente.
2 años después no podía realizar ningún trabajo. En 1920 los médicos no daban ninguna esperanza. Enriqueta empeoraba cada día más y pesaba todo el tiempo en la cama, atenazada por el dolor. Ella aprovechaba esta situación para unir sus sufrimientos a Cristo. Comprendió que por medio de su calvario podría realizar su vocación de víctima. En su diario escribió: si por la vocación somos puestas en el calvario, por la enfermedad estamos en la cruz con Jesús. La cama se debe considerar como un altar de sacrificio en el que debemos inmolarnos como hostias pacíficas y víctimas de amor. Por ello es necesario sufrir santamente, aprovechando en el espíritu y en la virtud. Sufrir no basta, es necesario sufrir bien, y para sufrir bien hay que sufrir con dignidad, con amor, con dulzura y con fortaleza. Muy interesante todo esto que has leído, hermana. Así Qué es. bonito. ¿Y cuántas personas quizás que nos estén viendo o escuchando estarán en la cruz, en una cama, postradas, enfermas, o no necesariamente en una cama, pero con enfermedades, con dolores, con sufrimientos, o quizás en una cárcel? O sea, cuántas situaciones que uno a veces ni se imagina, personas que sufren de verdad. Pero qué bonito que estos sufrimientos nosotros los podamos unir a los sufrimientos de Cristo y que pensar esto, somos víctimas pacíficas, víctimas de amor, que pueden ayudar a la salvación de muchísimas almas. O sea, es aprovechar los dolores, los sufrimientos y no hacerlo de una manera forzada, como a la cruz arrastrada, sino con dignidad, como dice aquí, con dignidad, con amor, con dulzura y con fortaleza, porque a veces esta dulzura también cuesta. Así es, no tengamos miedo al dolor, más bien tengamos miedo a no saber sufrir como Cristo. Y como lo dice aquí en la historia de esta religiosa, sabemos que no es fácil sufrir. Hay que pedir mucho al Espíritu Santo porque fue el Espíritu Santo quien llevó a Cristo a la cruz. De tal manera que si Cristo sufrió de la manera que sufrió, pero sufrió bien, porque sufrió por amor, por nosotros, por salvarnos, de tal manera que también nosotros podemos pedir, podemos suplicar al Señor que no nos quite los sufrimientos, pero que nos dé fortaleza, que nos dé amor y esa alegría sobrenatural en medio de una situación difícil. Está muy importante lo que acabas de decir, hermana, la parte sobrenatural. Si uno piensa, por ejemplo, no necesariamente son dolores fuertes y grandes, a veces pequeños sacrificios. Estaré un ratico más de rodillas, este rosario de rodillas por la paz. Imagínate, yo creo que Dios la da, o sea, o por la salvación de las almas, o sea, seguramente un alma se salvará. Entonces ya eso, uno dice, esto es insignificante para la gracia que estoy pidiendo. Entonces uno dice, no, 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 voy a hacer más. Así es la generosidad, ¿no? Así es. Recordaba yo un ejemplo de los pastorcitos de Fátima, que llegaron un día, después de un día muy caluroso, y la tía les dice: venga que les voy a dar un refresco. Entonces fueron donde la tía y le dieron un buen vaso de refresco, pero ahí se detuvo Francisco. Francisco se detuvo y no lo bebió. Se esperó y luego se lo pasó a las primas, a Sor Lucía y a Santa Jacinta. Y él desapareció porque quiso ofrecer ese sacrificio de no beber esa bebida tan deseada, puesto que estaban ellos con mucho calor. Sin embargo, qué agradable debe haber sido para Dios que un niño de Ujú. 7, ¿no? De 7, 8 años haga ese ofrecimiento, ese sacrificio. Y es más, también hay otro sacrificio más chiquito todavía. Es cuando uno llega también con sed y espera, antes de beberlo, espera unos minutos, hace una breve oración y luego ya lo bebe. Pero bueno, esos minutos, esos segundos de sacrificio para Dios valen mucho. Así es, hermana, qué bonito practicar esto. Vale la pena tenerlo en cuenta. Seguimos con la historia de Enriqueta Alfieri. Fue enviada a Lourdes en 1922 con la esperanza de alcanzar el milagro. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver qué pasó. ¿Alcanzó o no el milagro? El milagro no se realizó, pero se sintió fortalecida espiritualmente. En este periodo de sufrimiento se delinean los trazos de su espiritualidad: participación en la pasión de Cristo por medio de la cruz, fidelidad en el amor, sereno abandono a la voluntad de Dios, manifestado constantemente por su sonrisa, por la simplicidad con la que vive la experiencia del Calvario.
Impresionante, ¿no? Sí. Realmente es como si fuera una radiografía de esta alma, cómo recibió de ese lugar santo como es el santuario de Lourdes, si bien es cierto, no se curó. Y esto lo dicen muchas personas que han visitado este santuario que no se han curado, pero sin embargo han sido curadas en el alma, en el corazón y han regresado a sus casas totalmente transformados, con fuerza para llevar la cruz que el Señor les ha encomendado por la salvación de tantas almas que esperan ese sacrificio generoso. Ahorita te cuento una experiencia en Lourdes, pero sigamos con ella. Sí, muy bien. ¿Qué dice ella? La verdadera religiosa delante de la cruz o penetrada por la espada responde siempre con una sonrisa. Imagínate qué bonito Qué esto, ¿no? bonito, sí. Una sonrisa, porque a veces estamos sufriendo y lo que hacemos es mala cara y el otro no tiene culpa de nuestro dolor y ya estamos nosotros que la sonrisa no nos brota por ninguna parte, pero mira, con una sonrisa. Pero hermana, yo creo que eso también es fruto de la oración, ¿no? Porque eso es Así un es. alma orante. Si nosotros no oramos, no vamos a poder tener esa sonrisa. Lo único que hacemos es de repente gritar o decir algo que puede agredir a la otra persona porque no tengo esa fortaleza. Si Ujú. yo no oro, no acudo a los sacramentos, no pido a Dios, pues nada, voy a estar vacío. Así es. ¿Y qué pasó? En 1923, durante la novena a la Virgen de Lourdes, al tomar un poco de agua de la gruta, sintió una voz interior que le decía, levántate. En ese momento recobró la salud. La Virgen había obrado el milagro. Los médicos declararon la curación clínica, reconociendo lo inexplicable. Para no favorecer el entusiasmo religioso a causa del milagro, fue enviada a la cárcel de San Víctor en Milán para realizar su apostolado. Poseía un gran espíritu, madurez y fortaleza para vivir y trabajar en ese lugar. Había aprendido en la escuela del dolor a comprender a los demás. Allí debía sufrir, orar, trabajar, practicar la caridad sin descanso con las reclusas. Ante ella se abría un nuevo mundo en el que el horizonte estaba siempre delimitado por los muros, las puertas cerradas y las rejas. La hermana Enriqueta sabrá moverse con la fuerza de la caridad. Imagínate, hermana, encerrada en su dolor y luego encerrada en una cárcel, Así es. sirviendo. Bueno, así es Dios, ¿no? No, que Así. la experiencia que iba a contar, que puede servir, yo pienso que puede servir, que pues cuando yo estuve en Lourdes una vez, estaba en el mundo, o sea, no había entrado a ninguna comunidad, no conocía nada, estaba en muchas cosas que no convenían, que no eran de Dios. Y fui a Lourdes y le dije a la Virgen, cuando llegué allá, fui con mi mamá en una peregrinación, llegué ahí y dije, bueno, Virgencita María, tantos esbotos, o sea, sillas de ruedas, muletas, personas que se han sanado ahí en Lourdes, yo tanta gente que viene a pedirte, yo no te voy a pedir nada, dime tú lo que quieras. Y lo que sentí fue, reza el rosario. Y yo, ¡ah! Ay, mira. Y yo, mamá, me está diciendo que reza el rosario. A ver si lo cumples. Ya sabía que estaba con quién estaba. Mi mamá sabía con quién estaba. ¿Y qué pasó? De verdad que empecé a rezar poquito a poco, 3 Ave Marías, una Ave María, 3 Ave Marías, una decena, y que sabemos que de eso viniera la conversión, porque la Virgen no falla, de verdad, y, o sea que era como lo necesario, lo que se necesitaba en ese momento. Qué hermoso, ¿no? Sí, hermana, qué bonito. La Virgen, ¿no? Como madre, ¿no? Siempre ayudando, orientando para que vayamos hacia ella a través de esa oración tan preciosa como es Del el Santo rosario. Rosario. Bueno, hermana, ahora compártenos el salmo que has traído para este programa. A ver, vamos a ver si compartimos con nuestros oyentes. Un salmo para el alma. Salmo 118. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me injurian que confío en tu palabra. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. Comentaré tus preceptos ante los reyes y no me avergonzaré. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti, recitando tus mandatos.
Un salmo para el alma. Qué bonito salmo. Pues está muy, muy acertado, ¿no? Es un salmo, ¿no? De alabanza. Y de confianza, ¿no? A ese Dios que, a pesar de las pruebas, Él está sosteniéndonos. Y por eso la alabanza a Dios en todo momento. No dejar nunca de dar gracias y alabar a Dios por todo lo que nos da. Así es. Bueno, seguimos hablando de Enriqueta Alfieri, religiosa de las Hermanas de la Caridad de Santa Juana Antida Touret. Estábamos diciendo que la Virgen en un primer momento no la sanó, pero que luego cuando hizo la novena y tomó agua de la gruta, sanó de su enfermedad. Y pues para no hacer mucho, atraer mucha gente y que fuera muy popular, la mandaron a una cárcel a trabajar con las reclusas. Ahí vamos. Inició el nuevo y difícil apostolado, llevando la cruz de la fe donde parecían vencer las tinieblas del mal. La joven religiosa ejercitaba la mansedumbre y la acogida, visitaba las celdas, escuchaba, consolaba, animaba. Poseía una personalidad atractiva y con autoridad, sostenida por una intensa vida de oración y de unión con Dios. Su presencia y su palabra atraían el orden y la serenidad. Pronto se ganó el respeto, la confianza y el cariño de los presos. La llamaban el ángel y la mamá de San Víctor. Su caridad no se quedaba dentro de las paredes de la cárcel. Cuando las detenidas eran transferidas o liberadas, sabían que podían contar con la mamá de San Víctor, que continuaba aún por escrito sosteniendo y amando a sus huéspedes. Qué bonito, hermana, esta parte, que su presencia y su palabra traían el orden y la serenidad. Y era, ¿pero por qué? Por una intensa vida de oración y de unión con Dios. No era ella, era Dios en ella. Exactamente. Por eso dice San Pablo, ¿no? Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que pasaba con ella, estuvo realmente por la enfermedad crucificada, pero fíjense ustedes cómo transformada ya por la salud y también por la gracia de Dios, por la oración y la unión con Dios. Ahí está todo el secreto de nuestro triunfo y éxito, no solamente personal, sino trasciende, irradia hacia otras personas, otras almas que al verla le llamaban ángel. Y se Y llama, mamá. sí, y mamá, quiere decir que era una persona muy cercana, muy acogedora, que no hay caso que cuando una persona ve en la otra persona a Dios, arrastra. Así es. ¿Qué sigue, hermana? En 1939 fue nombrada superiora de la comunidad. Algunas religiosas la recuerdan por su vida ejemplar, humana, serena en las adversidades, fuerte en el sacrificio, alegre en el sufrimiento. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, los alemanes llenaron la cárcel con políticos, hebreos, sacerdotes y religiosos, y la dirigían casi como un campo de concentración con interrogatorios, torturas físicas y morales, y partidas para los campos de exterminio. En estas circunstancias, la hermana Enriqueta se la jugaba por defender a sus víctimas y ayudarlas, desplazándose por las noches hacia las celdas. Llevaba a los prisioneros socorro material y se las ingeniaba para avisar a las personas que estaban en peligro para evitar que los capturasen. De esta manera muchos salvaron la vida. Colaboró con la obra del cardenal Schuster, encaminada a proteger vidas humanas, aunque esto le conllevara muchos peligros. Imagínate, estaba en el sitio adecuado, ¿no? Así y es. qué valor y qué, ¿sabes? De verdad que las personas que están llenas de Dios no temen la muerte, prima la caridad, ¿no? Así es. En septiembre de 1944 fue interceptada una esquela en la que avisaba a un perseguido que huyera. Interceptaron esa esquela, ese papelito donde avisaba que huyera. De inmediato fue arrestada, acusada de espionaje y se la condenó a ser deportada a Alemania. Encerrada en una celda de aislamiento, pasó sus días en angustiosa espera, entregada a la oración. Desde aquel momento, la oración y la meditación se convierten en su única ocupación. Mi fuerza en la reclusión. Yo le había dicho tantas veces a las pobres detenidas,
Si estuviese en el lugar de ustedes, gastaría todo mi tiempo en la oración. Y llegó el momento. Qué gracia poder rezar, decía ella. Imagínate. O sea, eso también lo decimos para las personas que están en esa situación de reclusión o de enfermedad, que no pueden hacer ninguna otra cosa. Pues mira, dedicarse a la oración. ¿Qué hay más grande que la oración? Pues no hay nada mayor. Así es. Es lo más grande porque la oración ¿a quién va dirigida? A Dios. Exacto. Es el medio para comunicarnos con Él. Y también nos alcanza méritos para el cielo, que es eterno. Así es. Tras 11 días de detención, gracias a la intervención del cardenal Schuster y de un amigo de Mussolini, no se la deportó a Alemania, sino que se la envió a un asilo para menores con problemas psíquicos en Bérgamo. Aquí estuvo casi 2 meses, en los que pasó en alternativas de paz y de angustia y miedo por la suerte de los detenidos de la cárcel. El 7 de mayo de 1945 fue liberada. Regresó de inmediato a San Víctor, donde continuó su labor entre los nuevos detenidos. Los enemigos de ayer que se habían adherido a la República de Mussolini, también para estos nuevos presos fue un ángel de consuelo. Con su bondad se ganaba los corazones. Solo ella pudo entrar en la celda de una detenida muy difícil, Rina Ford, acusada de varios homicidios. Con su paciencia logró la conversión de esta oveja descarriada. Qué bonito, qué bien, hermana. Mira, donde muchos no podían llegar, ella con su dulzura llegaba. O sea, ¿cómo sería de verdad un ángel? Así En es. septiembre de 1950 sufrió una caída que le ocasionó graves consecuencias. Después de haber recibido los sacramentos, falleció santamente. No creía que fuese así de dulce morir, decía ella. Eran las 3 de la tarde del viernes 23 de noviembre de 1951. Qué casualidades, ¿no? 3 de la tarde, la hora de la Divina Misericordia, ¿no? Y viernes, Y o sea, viernes, se el configuró con Cristo. con Cristo. La beata Enriqueta aprendió en la Escuela del Dolor a ser un ángel de luz y esperanza para los reclusos de San Víctor. Animada por un ardiente amor a Jesús, su caridad se convirtió en pasión por las almas para llevarles el perdón y la misericordia divinas. Fue beatificada por su santidad Benedicto XVI el 26 de junio de 2011. Su fiesta se celebra el 23 de noviembre. Muy bien, hermana, pues mira qué vida tan bonita, tan enriquecedora y cuántas cosas podemos aprender de ella. El fervor, la unión con Cristo, la forma de vivir, el dolor, la caridad. O sea, no sé si tienes algo más que decir. Sí, que no solamente esas virtudes son para religiosas, sacerdotes, consagrados, sino para todo bautizado. Usted y yo somos bautizados y para nosotros y para los jóvenes, para todos. Son las virtudes que ella practicó, que la llevó al, fíjese, ya es beata y seguramente pronto será una gran santa, pues sencillamente los practicó en la caridad con los demás y ese gran amor a Dios y a la Santísima Virgen le depararon un triunfo, no solamente aquí en la tierra, en esta fortaleza que tenía y alegría y esa tranquilidad que transmitía, sino también el triunfo en el cielo, que es lo más importante. Muy bien, hermana, muchísimas gracias y a ustedes hasta una próxima ocasión, si Hasta Dios lo pronto. quiere. Dios y audacia. Conozcamos ese riesgo valiente que tuvieron los santos ante las epidemias, las enfermedades y la muerte. Y así descubrir ante maravillosos ejemplos que la caridad es poderosa cuando la imploramos al cielo y la ponemos al servicio de nuestro prójimo. Dios y audacia.